no se vale una escuela que no sea inclusiva. ¿Cómo hacen para adaptar con una maestra o un profesor, que tiene 25 estudiantes? Generalmente lleva la bandera el trastorno con déficit de atención e hiperactividad, el llamado TDAH. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el rol del docente y cómo quizás sensibilizarlo? No lo veas como el TDAH, el autista, el niño con dificultades. ¿Cómo hace para integrar esa diversidad en un aula regular? Escuela Diversa. Conversaciones para educar y comprender el fascinante mundo de la diversidad del aprendizaje de los niños y adolescentes. Hay niños y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales, son hiperactivos, autistas o tienen otros trastornos. Es una diversidad que está siendo incluida en el aula. ¿Cómo hace para integrar esa diversidad en un aula regular? En este capítulo del Aula Diversa, precisamente estaremos conversando con la psicopedagoga Alison Acosta, precisamente cómo hacen esa integración de la diversidad en una aula regular. ¿Cuál es la responsabilidad del psicopedagogo para lograr esa armonía, esa inclusión y garantizar realmente que esos niños con alguna discapacidad o alguna condición puedan alcanzar sus metas educativas? Gracias por compartir con nosotros tan valiosa información. Hola, muchas gracias por la invitación. Realmente en este momento educativo a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, la inclusión es un desafío, es un reto y es un deber. Desde la premisa de la cultura para la diversidad, desde comprender que todos somos diferentes y que el mundo es heterogéneo, no se vale una escuela que no sea inclusiva. Es evidente que para que la escuela sea inclusiva tiene que favorecer una cultura escolar de la diversidad, no solamente en el psicopedagogo que está ganado para eso, y por eso nuestro reto, nuestro desafío como psicopedagogos es que toda esa comunidad de aprendizaje se adhiera a un proyecto educativo inclusivo. Entonces, no solamente basta con las estrategias que usamos con los niños, es también con las estrategias con los maestros, con los padres y representantes, con el personal directivo, con, por ejemplo, el señor de la cantina y los alimentos que vende, ¿ok? Entonces, es todo un proceso que de alguna u otra manera recae sobre el psicopedagogo favorecer esa cultura escolar de la diversidad. Ahora, ahí quiero ahondar un poquito más porque, por ejemplo, en un salón de clase que puede ser una matrícula de 30 alumnos, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero de pronto hay un niño con síndrome de Down o un niño con hiperactividad que a lo mejor requiere un espacio especial en esa aula para que no pierda la atención, para que el maestro pueda mantener la atención y no la pierda en los contenidos. O sea, son condiciones diferentes. Entonces, ¿cómo? Usted acaba de decir que es un desafío, pero ¿cómo lo logran? Porque uno se pone a imaginar desde afuera y no ve, digamos, en ese espacio donde conviven 30 niños, por ejemplo, entonces uno con síndrome de Down. Sí, realmente la premisa incluye comprender, como dije anteriormente, que la diversidad es la norma. El psicopedagogo, su trabajo fundamental es apoyar al maestro, ya que hablamos de estar dentro del aula, y a los niños con necesidades educativas. Pero como conversábamos anteriormente de manera informal, no solamente es un reto hacer ese abordaje dentro del aula de clases de los niños con necesidades educativas, de todos los niños, porque los niños ahora tienen otra visión de lo que es la educación, sí, tienen otras experiencias, tienen otras oportunidades, muchas veces son más saben usar la tecnología mucho mejor que el maestro. En este caso específico de las necesidades educativas, el primer punto son las adaptaciones curriculares.
Ese es el primer punto. Ya vamos a andar un poquito en eso, pero me llama la atención, usted que tiene experiencia, está en una institución precisamente que está con la mirada puesta y el compromiso de crear esa aula inclusiva. ¿Cuál es el porcentaje más alto de esa necesidad educativa especial? Generalmente lleva la bandera el trastorno con déficit de atención e hiperactividad, el llamado TDAH, ¿ok? Y lo secunda el autismo. Entonces, dentro de esas diversidades que están siempre más presentes en el aula, yo me preguntaba, ¿quiere decir que en un aula ponen con una condición o pueden agrupar esas condiciones diversas en un mismo salón de clase o los apartan, por ejemplo? Bueno, no quise decir el término aparte porque va contra lo que estamos hablando, pero en el sentido de que los que tienen esta condición van en el salón, en la sección A, y los que tienen esta condición en la sección B. No. No. Nos hemos encontrado, no, nos hemos encontrado aulas donde, por ejemplo, podemos perfectamente tener 3 TDAH, 2 niños oposicionistas desafiantes, un autista, niños con problemas emocionales o con dificultades en el aprendizaje. Sí. Hay una variedad, en este caso, de necesidades educativas que atendemos en la escuela desde ese equipo que necesariamente tiene que estar presente. No quiero decir que es más importante uno que otro, pero no. Desde el aspecto académico, el acompañamiento del psicopedagogo dentro del aula, no como en los años 1600, como digo yo, dentro del aula es fundamental. El psicopedagogo definitivamente tiene que salir, tiene que quitarse ese traje de enfoque clínico, de estar solo apoyando a un niño, hablo dentro de la escuela, apoyando a un niño en sus características particulares, y tiene que estar dentro del laboratorio educativo que es el aula de clases, porque favorablemente, porque no es un término despectivo el que voy a usar, pasa de todo. Entonces es un contexto muy enriquecedor, incluso para ese psicopedagogo que está ahí en el aula. No puede haber un psicopedagogo que por ejemplo, en su horario contrario de permanencia en la escuela, haga atención individual y que no haya pasado por esa maravillosa experiencia de estar en un escenario escolar, porque eso es lo que nos nutre. Ahora, usted me planteó de primero que era necesario como la adaptación curricular. Uh-huh. Si tenemos esa diversidad, por ejemplo, de hiperactividad y después del espectro autista, uh-huh, ¿cómo hacen para adaptar con una maestra o un profesor, que tiene 25 estudiantes o 20 estudiantes regulares, pues que tienen que cumplir los objetivos que establece el Ministerio de Educación para pasar de un nivel a otro, de un grado a otro, de un año a otro? Claro, el primer punto sería la flexibilidad, ¿ok? La adaptación curricular me permite ser flexible y no olvidarme de los procedimientos que hay que cumplir, en este caso con el Ministerio de Educación o con las competencias del grado, sino flexibilizar esas competencias. Ajá. Por ejemplo, hay adaptaciones curriculares de reducción de contenido. Entonces, el maestro, que es quien realmente hace las adaptaciones con el apoyo del psicopedagogo, se sienta con el psicopedagogo y vamos viendo, vamos jerarquizando contenidos. Por ejemplo, mira, yo en este niño con TDAH tengo que hacer reducción de contenidos. Entonces, pero ¿cuál de estos contenidos es más importante? ¿Cuál él puede aprender en el siguiente curso? Y entonces yo le doy énfasis en la reducción de contenidos, extraigo esos que él puede adquirir luego, más adelante, y mi planificación va centrada en esos contenidos específicos que el niño está necesitando. Por supuesto, estoy generalizando porque cada caso es particular y único y cada caso requiere un tipo de adaptación diferente, ¿ok? Y ya casi me contestó cómo coordinar esas tareas con el docente, porque no debe ser sencillo, inclusive para el propio docente. Usted me ha dicho de la experiencia de un psicopedagogo que tiene, nosotros decimos en periodismo, patear la calle. Así entonces, un psicopedagogo tiene que involucrarse y patear la escuela, o sea, con esa dinámica de lo que significa un aula de clase, que como usted lo dice, en estos tiempos, o sea, ha cambiado esa dinámica totalmente de cuando usted estudió, cuando yo estudié con la generación intermedia. Entonces, en este sentido,
cuál es el rol del docente y cómo quizás sensibilizarlo en ese jugar el partido juntos, pues. Los dos son protagonistas. Sí, particularmente pienso que el primer punto es la vocación. Yo pienso que quizás porque fue la única carrera que yo pensé estudiar, más allá de la psicopedagogía, que ser maestro te lleva a ti no a diferenciar los niños, sino a asumir los otros niños que de alguna u otra manera no responden a las estrategias comunes, hacerlos también tuyos porque son parte de tu experiencia docente y asumirlos desde el amor, la responsabilidad y el compromiso. Entonces ese sería el primer punto a trabajar con ese maestro que evidentemente no estudió psicopedagogía, no estudió educación especial y muchas veces nos encontramos con maestros que te dicen, no, ya va, pero es que yo no sé porque yo no estudié educación especial. Y muchas veces la negación a la atención del niño con necesidades educativas especiales tiene que ver con el desconocimiento. Pero cuando está un psicopedagogo que acompaña, que orienta, que te sensibiliza, entonces tú haces un gran equipo de trabajo. Cuando tú tienes un psicopedagogo que te dice, por ejemplo, para que no te desgastes, vamos a usar como estrategia de aprendizaje, la técnica del aprendizaje cooperativo, que no solamente lo va a beneficiar a este niño con TDAH o autismo, sino a todo el salón de clase. Vamos a usar el diseño universal de aprendizaje porque ciertamente, como tú dices, si yo tengo un salón de 25 niños, de los cuales 10 tengo que hacer adaptaciones, termino agotado. Entonces es como ser muy estratégico, muy planificado. Y ese elemento lo tiene el psicopedagogo, lo debe tener el psicopedagogo para decirle a la maestra o al profesor, mira, sí podemos, o sea, vamos a pensar en una estrategia que me atienda, por ejemplo, a Juan que tiene TDAH, pero que también me sirva para los otros. O vamos a pensar en una estrategia para Juan, para Ernesto y para Daniela, que no sea tan engorroso para mí y yo pueda atender también a los otros niños. Por eso yo hablaba al inicio de la cultura escolar para la diversidad. Claro, y es bien interesante, me acaba de mencionar nuevamente esa identificación de déficit de atención e hiperactividad, que son niños que necesitan organizarse y adquirir cierta destreza, y a medida que van pasando, por ejemplo, para llegar al bachillerato, pueden verse más limitados para alcanzar ese rendimiento escolar esperado. De tal manera de que a medida que van avanzando, ¿verdad? Ya llegó al primer año de bachillerato, tiene ese síndrome, wow, no va a alcanzar su meta educativa, es lo que se dice comúnmente, pero ustedes pueden ir organizando para que esa necesidad educativa especial sea compensada y pueda alcanzar y graduarse de bachiller, en fin. Claro que sí. Vamos a hablar específicamente desde el ejemplo que tú colocas de un niño con TDAH. Ajá. El niño con TDAH, por supuesto, ese es un trastorno que trae impulsividad, irritabilidad, algunos son oposicionistas desafiantes, son niños que no tienen ningún compromiso a nivel intelectual. Sin embargo, todas estas características irrumpen y bloquean su rendimiento académico. En primer lugar, en un trabajo psicopedagogo, psicólogo y docente, necesitamos ayudarlo a regular sus emociones, a regular su conducta, porque eso es lo que lo va a llevar a él a tener el éxito académico, porque además generalmente el niño con TDAH es un niño sumamente inteligente, sumamente despierto, que responde muy bien a los aspectos académicos, pero lo que interfiere en él son sus características propias de su TDAH. No es capacidad de planificar, reacciona a la primera. Es así. O si lo contraría, se disgusta o de repente le gusta el lápiz del compañero y se levanta de su asiento, lo toma sin pedir permiso y se arma que dame mi lápiz que no te lo doy. Y como a lo mejor el otro niño sí regula su conducta, está pasivo, activo,
reclamando sus derechos, pero el TDAH no, y entonces de repente lo empuja, le da un golpe y sale corriendo con el lápiz. Entonces, para nosotros garantizar ese progreso académico, el primer paso es favorecer, o sea, establecer pautas conductuales importantes, hacer contratos con los niños con respecto a su conducta. Yo en estos días le decía a los estudiantes del colegio universitario, hablando de ese tipo de estrategias, que por ejemplo hay una estrategia donde el niño, la maestra, el psicopedagogo es el mediador, pero es que realmente quien está con el niño todo el día es el maestro. Entonces, mi trabajo es con la maestra y con el niño. Entonces, en esta estrategia que yo les planteaba, estaba el hecho de que la maestra y el niño se pusieran de acuerdo. Por ejemplo, primero que la maestra tiene que conocer el diagnóstico, no para etiquetar al niño, sino para comprender sus manifestaciones comportamentales y actuar en consecuencia. Segundo, el niño tiene que conocer a la maestra. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo de acuerdo con mi niño TDAH, yo maestra, y le digo, mira, ya sabes, cuando tú te sientas inquieto, que el asiento te está molestando mucho, tú me haces una seña, ¿ok? Y cuando el niño hace la seña, por ejemplo, la maestra le dice, Juan, llévale esto a la profesora Dameli. Y ahí él rompe la rutina, que es lo que a ellos muchas veces los desestabiliza, se levanta, descarga sensorialmente, camina hacia el otro salón y puede volver a su aula de clase. O la maestra, cuando ve que Juan empieza y se mueve mucho y le tira el taquito al otro, llamarlo, no llamarle la atención, sino llamarle sin, Juan, ven acá, hazme el favor y me traes el cuaderno de matemáticas que está en aquella biblioteca. O sea, no le llamo la atención sobre la conducta en sí, ¿no? Porque llamarle la atención sobre la conducta en sí va a implicar un llamado de atención que desde sus características particulares de oposicionista o de desobediente, porque son características típicas del TDAH, lo va a llevar a retar a la maestra. Entonces yo lo que hago es desviar su atención y corto la posibilidad de que surja un episodio conductual inapropiado que además va a afectar a todo el salón. Claro, ya para finalizar me gustaría que dejáramos un mensaje positivo, porque hemos hablado del rol del psicopedagogo en el aula y la importancia de esa relación con el maestro para visibilizar esas circunstancias, esa dinámica en el aula, pero no hablamos de un factor muy importante que es el padre. Entonces, ¿qué consejos, qué orientaciones podemos dejar en este episodio de la Escuela Diversa? Bueno, pienso que la aceptación es fundamental. Okay. Mientras yo acepto la condición o la característica de mi hijo y de mi alumno con una actitud positiva de búsqueda de ayuda, de comprensión, y yo siempre también le digo a mis alumnos y a las maestras del colegio donde trabaja, no lo veas como el TDAH, el autista, el niño con dificultades, porque eso no me permite, hablando poéticamente, abrir mi corazón. Velo como cualquier otro niño, y bueno, si este necesita lentes, este necesita más regulación conductual, este a lo mejor necesita un apapacho, y también así deben ser los padres y representantes. A los padres y representantes que a veces, y los comprendo perfectamente y soy muy empática con ellos, que a veces cuando los llamamos para decirles que es necesario el abordaje, una evaluación, un despistaje de profesionales competentes para tal fin, crean en ese psicopedagogo que le está diciendo, tu hijo necesita una evaluación, no lo dejes pasar, porque mientras más temprano atendamos cualquier condición, cualquier factor de riesgo, cualquier vulnerabilidad en el niño, vamos a tener mejores resultados. Y no pasa nada, esa es mi premisa, no pasa nada. Yo uso lentes y no me pasa nada. Sí. Hay gente que es gordita, que es flaquita, hay niños, incluso yo también le digo a mis estudiantes, mira, nosotros en el aula de clases probablemente hayamos estudiado con esos compañeros que repetían, que raspaban, y en aquellos tiempos se reparaba en septiembre, entonces iban con sus 12 materias a reparar y las pasaban.
¿ok? Claro. Y avanzaban. Entonces es probable que esos niños en ese momento requerían un apoyo Claro. que ahora no está, en una alteración del lenguaje oral. Eso nosotros lo podemos detectar a los 4 años. Claro. Entonces los papás, por ejemplo, no, pero es que yo hablaba así, no, pero es que eso se le pasa, es bueno, haz el despistaje. Sí. El despistaje te va a decir, mira, vamos bien, o para ir mejor necesitamos el acompañamiento de un especialista. Ok. Entonces hay que creer en este caso particular en el psicopedagogo, en lo que el psicopedagogo ve más allá de lo que puede ver un papá o un maestro, porque eso es lo que me va a dar a mí la posibilidad de que mi hijo, de que mi estudiante avance desde sus características particulares, porque eso no lo podemos olvidar. Entonces es amor, es empatía, es comprensión, es aceptación de lo que nos corresponde como padres y maestros. Bueno, muchísimas gracias a la psicopedagoga Alison Acosta, especialista en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales, por darnos esta introducción tan importante de comprender cuál es el rol del psicopedagogo en un aula que está lleno de diversidad de niños diversos, diferentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantada. Escuela Diversa. Conversaciones para educar y comprender el fascinante mundo de la diversidad del aprendizaje de los niños y adolescentes.